hacer un resumen, ¿no es cierto? Supongo que ya lo han hecho. Por esta semana voy a ser condescendiente. ¿Sí? Viste que el lunes hice clases y el miércoles tenía que hacerlo. Por esta semana. La siguiente va a ser ese ritmo que les indiqué el lunes. ¿Sí? Yo pongo el lunes y el miércoles el grupo de ustedes hace casi una réplica de la clase que hice el día lunes, indudablemente con cosas adicionales que ustedes han podido buscar. ¿Sí? Porque la pregunta será, ¿sí? Aparte de lo que hablé sobre si mecánica ventilatoria, ¿qué más puede decir usted? A ver, lo que dije, a ver, en breves palabras, sigue lo nuevo que usted puede decir a sus compañeros. ¿Sí? Entonces, de lunes a miércoles, muy poco tiempo me parece por empezar. Entonces, el próximo miércoles ustedes van a hacer un resumen de la primera clase. ¿De acuerdo? Yo lo voy a hacer esta vez. Por esta vez. Decirles además, como no existe casi material, el material que yo les he dado en la parte teórica ya podría hacerse la práctica. Pero eso casi lo sé yo nada más, porque soy el que he expuesto. Me imagino que ustedes están en proceso de asimilar, incorporar ese conocimiento a, a su acervo de información. Para el día miércoles, el día que nos toque la práctica, ya son puras preguntas que yo voy a hacer a ustedes. Por lo tanto, deben estar imbuidos ya de la teoría que he hecho el lunes y la que estoy haciendo ahora, que no debía hacerla. ¿Sí? Pero primera semana, de acuerdo, ya todavía no viene la inercia de las vacaciones. ¿Sí? Entonces, empezamos a hacer exploración funcional pulmonar. Así como hay pruebas de función hepática, no han hecho digestivo todavía, ¿no? Así como hay una prueba para ver, eh, medir unas pruebas hemáticas, hemograma, hematocrito, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, grupo sanguíneo, factor RH. ¿Sí? Es una manera de medir, hacer las mediciones del sistema sanguíneo, también hay para hacer la función renal, ¿sí? Pruebas de función renal, prueba de función respiratoria, prueba de función hepática, prueba de función cardíaca, porque tienes que valorar el órgano que estás analizando. Porque una vez que hayas valorado, recién puedes decir, está en buena condición o está en mala condición. Es como en la universidad, ¿sí? Un examen a los estudiantes, ver si están en condiciones para pasar de año o no están en condiciones para hacerlo. ¿Sí? Igual en los órganos y sistemas de nuestro organismo hay pruebas de función para ver cómo está funcionando ese órgano y de acuerdo a eso decidir está sano o está enfermo y si está enfermo en cuánto está. Y una vez iniciado el tratamiento, es decir, está respondiendo al tratamiento o no está respondiendo al tratamiento. ¿Sí? Entonces, empecemos con esto. Exploración funcional del pulmonar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuáles son los objetivos que nos trazamos en esto? ¿Sí? Primero, ver la función del pulmón. Después, ver cómo la ventilación puede variar entre el reposo y el esfuerzo, aumentando de 10 litros por minuto en reposo a 200 litros por minuto cuando tú haces una hiperventilación en forma voluntaria. Por ejemplo, cuando estás practicando deporte intensamente, ya no estás movilizando 10 litros en tu vía respiratoria, estás movilizando 200 litros por minuto. ¿Sí? Imagínate, se ha multiplicado por ¿cuánto? Por 20. ¿Sí? Claro, por 20 se ha multiplicado. ¿Sí? Debido a esta amplitud de la función ventiladora de la primera etapa, esto ya sé. Ya, entonces, el otro objetivo es ver cómo el volumen de expiración forzada expulsado en un segundo es un flujo que fue propuesto, es la parte teórica, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en la parte del conocimiento. ¿Para qué nos sirven estas pruebas funcionales respiratorias? Para ver las alteraciones de las resistencias dinámicas o de movimiento de los gases en la vía aérea. Y cuando hagamos espirometría, ver las curvas de flujo-volumen. ¿Y para qué sirven esas pruebas funcionales? Sirve para identificar el enfisema. Ya estamos empezando, ustedes ya han incorporado palabras, eso lo hemos hecho en biofísica, ¿sí? Enfisema ya tienen ustedes la definición. El asma, que es un proceso hiperreactivo de las vías respiratorias. Las obstrucciones de las vías respiratorias por objetos de atragantamiento o por tumores o por edema que dificultan el tránsito de los gases. Y no solamente pueden ser problemas obstructivos, sino también pueden ser problemas restrictivos. Sí, obstructivos es la palabra clara, no hay más que definición ahí, está obstruyendo el tránsito de los gases a través de las vías aéreas. Y restrictivo significa pues, que me han retirado una parte de mi parénquima pulmonar. Imagínate que a un paciente le hagan una neumonectomía izquierda, me está diciendo que solamente está respirando solamente con el lado derecho. Ese es un problema restrictivo. ¿Sí? En la fibrosis pulmonar también es un problema restrictivo. Al final, restrictivo me está diciendo, ¿sabes qué? Tu área de superficie de intercambio de gases se ha deteriorado, ha disminuido.
un neumotórax, por ejemplo. ¿Sí? Después de la medición de la presión en el esófago es comparada con los volúmenes pulmonares medidos y permite estudiar las resistencias elásticas. Lógico, el esófago está metido entre la caja torácica y tiene que sufrir los cambios de presión que se están originando en el espacio pleural. El enfisema ahí se presenta con placencia aumentada y la fibrosis con placencia disminuida. Entonces, lo que hemos hablado, ¿qué cosa era complacencia o compliance? ¿Sí? El día lunes ya lo tienen ese concepto claro. ¿Sí? Me está diciendo en el enfisema, el compliance está aumentado y en la fibrosis, el compliance está disminuido. Vamos a las funciones pulmonares. Vamos a cada uno de ellos. Para simplificar la explicación, cuando hablamos del sistema respiratorio, vamos a reducirlo a un alveolo con su membrana alveolo-capilar, para no estar hablando de todo el pulmón. Aunque ahí hay que tener claro, ¿no es cierto? Ya dijimos que los alveolos que están en el vértice tienen distintas características a los alveolos que están en la base. ¿Sí? Son distintos, porque este ejemplo que vas a trabajar con un alveolo no significa que es parejo en ambos campos pulmonares, en la vértice y en la base, son distintos. ¿Sí? Vimos que en unos sectores los alveolos son más pequeños y los capilares en unos lugares son más amplios y otros más pequeños. Eso se debe a la diferencia de presiones, porque vimos que las presiones negativas a nivel del vértice eran diferentes a las presiones negativas a nivel de la base pulmonar. ¿Sí? Pues el modelo monoalveolar, un alveolo, ¿sí? Se utiliza para analizar gran parte de las características del sistema ventilatorio, aunque sabemos, ¿sí?, de que el pulmón es un órgano que no es parejo en su distribución. ¿Sí? Sus unidades alveolo-capilares son distintas según en la zona que estén ubicados. Ahora, ¿qué cosa es el volumen minuto ventilatorio? ¿En qué se mide el volumen minuto ventilatorio? En litros por minuto. Ese volumen minuto ventilatorio está compuesto por la ventilación alveolar y la ventilación del espacio muerto. Ojo, volumen minuto ventilatorio. Dice, está compuesto por la ventilación alveolar y la ventilación del espacio muerto. Ya me está diciendo, ¿sabes qué? Tu volumen tidal tiene dos componentes. Esa cantidad de aire que tú has inhalado, ¿sí? Dijimos que era aproximadamente 500 centímetros. Una parte de ese aire está viajando hacia los alvéolos, que viene a ser la ventilación alveolar, pero hay otra parte que se queda en los ductos, donde no está dándose el intercambio alveolar. Entonces, esa parte se denomina ventilación del espacio muerto. Muerto en referencia a que no hay el intercambio de gases. O sea, de los 500 centímetros, no todos están interviniendo en la hematosis. Hay una parte que se ha quedado en las vías respiratorias y otra parte que sí ha llegado a los alvéolos y están cumpliendo su misión. ¿Sí? El espacio muerto anatómico dice relativamente fijo en la ventilación espontánea. Y el espacio muerto fisiológico está compuesto por la ventilación que llega al alvéolo, pero que no participa en el intercambio gaseoso. Entonces, el espacio muerto todavía tiene dos componentes. El espacio muerto anatómico es el que ha llegado indudablemente se ha quedado en las vías respiratorias y tiene que quedarse porque es lo normal. ¿Sí? Ahí no va a haber en la tráquea, bronquios, no va a haber intercambio de gases. ¿Sí? Por eso se llama espacio muerto anatómico. Pero más abajo me está diciendo, también hay un espacio muerto fisiológico. ¿Qué me está diciendo? Que aquí está compuesto por la ventilación, que está llegando al alvéolo, ¿sí? Pero que no está dándose el intercambio de gases con el capilar sanguíneo. Probablemente, ¿por qué? Porque el capilar está colapsado. ¿Qué gana llegando aire al alvéolo? Si ese alvéolo no está perfundido, no se va a dar entonces la segunda condición para el intercambio de gases. ¿Por qué? Porque no hay perfusión pulmonar en esos alvéolos. Entonces el espacio muerto está dividido en dos partes, espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico, eso no lo voy a recuperar. El espacio muerto fisiológico sí, porque ustedes saben el esfuerzo de estar tan sentados en este momento, hay unos alvéolos que no están realizando esa función. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer ejercicio y empiezan a hiperventilarse, van a aumentar. Ese espacio muerto fisiológico va a permeabilizarse y va a permitir el intercambio de gases. ¿Está claro, no, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya. Sí, En doctor. el modelo que estamos asumiendo, modelo monoalveolar, ¿sí? ¿Sí? Es necesaria la presencia de un volumen minuto ventilatorio, ya lo definimos aproximadamente igual al volumen minuto cardíaco. Claro, el volumen de aire que tú movilizas, dice, se parece mucho al gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco, jóvenes?
Jóvenes, ¿qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que se bombea en el corazón. Luego de ingresar. Doctor, sería el volumen de sangre expulsado de un minuto. Eso es. En la primera definición que me da su compañero es incompleto. Tú cuando dices una verdad a medias, sigue siendo falso, ¿sí? La verdad tiene que ser completa. Eso es, el gasto cardíaco y la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa en un minuto. Su compañero dijo la primera parte, pero faltó en qué tiempo, en un día, en una hora, en una semana, en un año, toda la vida, ¿cuándo es? ¿Sí? Entonces, dice, en el modelo monoalveolar es necesaria la presencia de un volumen minuto ventilatorio que es aproximadamente igual al gasto cardíaco para que esta relación sea normal. Esta relación adecuada es la que permite obtener una hematosis correcta, ¿sí? Y valores de gases en sangre arterial normales, una gasometría normal. Entonces van parejos la ventilación por minuto con el gasto cardíaco, van muy cercanos en su cantidad. El ciclo ventilatorio es una forma común de describir las variaciones de cuando tú entras en un ciclo ventilatorio, o sea, que está constituido por una inspiración y una expiración. Esto puede ser, ¿sí? Inspiración y expiración. ¿Qué cosa está sucediendo ahí? Hay cambios de presión. Ahí está. Hay cambios de presión. Hay cambios de volumen. Ahí está, ¿sí? ¿Dónde está mi plumón? Cuando dice hablamos del ciclo cardíaco, dice, tú estás describiendo qué cosas aquí. Estás describiendo cambio de presión, ¿sí? Y cambio de volumen. Dice, el ciclo ventilatorio es una forma común de describir las variaciones de presión, volumen y otras variables que se grafican en un sistema de ordenada. En orden, su forma más simple incluye la presión alveolar, presión pleural y el volumen. Dice, en las abscisas se da la inspiración y la expiración. Aquí vemos, este dibujo lo vimos en el día lunes. ¿Qué estamos viendo aquí? En la inspiración, tú estás generando una presión negativa dentro de la cavidad pleural. Aquí está. La presión en la cavidad pleural es siempre negativa. Ahí está, -2. En el alveolo es 0. ¿Sí? Cuando empieza la inspiración, tú empiezas a volver esa presión intrapleural más negativa, que se va a traducir en ¿qué? En una presión alveolar negativa. Y esto va a tener como consecuencia el aumento del volumen pulmonar. En la expiración sucede todo lo contrario. ¿Sí? Entra la relajación de los músculos inspiratorios, ya no hay fuerzas que ejerzan tracción del incremento de los diámetros torácicos y empieza la presión pleural a decaer. Y al decaer la presión pleural, ¿sí? ¿Qué hace? La presión alveolar empieza a aumentar. Y al aumentar la presión alveolar se produce la expiración, o sea, la salida del aire hacia el exterior. Aquí se escribe el comportamiento de un pulmón alveolar homogéneo y es una herramienta útil para comprender los fenómenos ventilatorios. ¿Sí? Seguimos. No es el caso. La variable que se mide dice es volumen. Ahí está. Para medir la presión pleural, ¿cómo dijimos? Para medir ¿y cómo midieron la presión pleural? Van a decir, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí viene. ¿Sí? Una forma simple de medir esa presión pleural. Para medir la presión pleural, debes colocar un balón en el esófago, ¿sí? En una posición preestablecida en el tórax. Un equivalente de la presión alveolar se puede obtener en la boca con equipos que interrumpen el flujo periódicamente. Lógico, si tú quieres medir la presión pleural, colocas un catéter en el esófago y va a suceder lo mismo, va a generar presión negativa. Es una forma indirecta de medir esa presión. Dice, en las condiciones de reposo ventilatorio, al inicio de una inspiración, la presión en el alveolo es 0. Ahí estamos. La presión intrapleural es ligeramente subatmosférica, -2. Y el volumen pulmonar está a nivel de su capacidad residual funcional, ¿sí? Que es prácticamente 0. Ahí estamos partiendo, ¿sí? Entonces, empieza la contracción de los músculos inspiratorios, la presión pleural se va haciendo negativa, se hace subatmosférica, negativa en relación a la de la atmósfera, y parte de la energía del proceso queda en el sistema como energía elástica necesaria para cambiar el volumen del pulmón.
presión negativa, kineticidad más negativa, y ingresa el aire. Dice, si la energía es suficiente para reducir la presión alveolar, se producirá el ingreso de un volumen de gas en el pulmón. Claro, redujo la presión. Se redujo la presión, redujo también la presión a nivel del alveolo y el aire ingresa hacia el pulmón. Y se da el fenómeno de la inspiración. La inspiración, dice, se realiza con un trabajo ventilatorio que debe vencer, claro, esa inspiración que hace. ¿Qué es la inspiración? El ingreso de aire hacia los alveolos. Y para que ingrese, esto ingresa gratuitamente, no, tiene que realizarse un trabajo. Si el músculo ya está contrayéndose, ahí está el trabajo, porque ese ingreso de aire se encuentra con resistencias. Dice, la inspiración se realiza con un trabajo ventilatorio que debe vencer las resistencias dinámicas y elásticas. Y al generar un gradiente adicional de presión entre el alveolo y la boca, se produce el ingreso de gas. Hay parte del trabajo realizado que no se traduce en movimiento de gas y existe en el pulmón como energía elástica. Al producirse la relajación, cesó la contracción. ¿Sí? Al producirse la relajación de los músculos inspiratorios, ¿sí? Se produce en condiciones normales una expiración pasiva. O sea, la inspiración es un proceso activo. Fíjense, ya no está negativo. Ya no está tan negativo. ¿Sí? Está volviendo a su punto inicial, -2. ¿Por qué? Porque hay relajación de los músculos inspiratorios. ¿Sí? Al producirse la relajación de los músculos inspiratorios, se produce en condiciones normales la expiración, que es pasiva. O sea, no requiere la contracción de los músculos. Estamos hablando de una expiración normal. Pero si te dijeras, es que expira a toda tu voluntad, ahí estás haciendo intervenir los músculos activos de la expiración. ¿Sí? Hasta que quedes con una capacidad residual funcional. ¿Sí? Y la capacidad residual funcional, ¿de qué está constituido? Jóvenes, ¿de qué estaba constituido? Un voluntario. Un voluntario, jóvenes. Doctor, Sí, le escucho. ¿es el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual? La Claro. suma de ambos. Correcto, joven. ¿Su nombre? Piero, doctor. Piero Piero, Mesa. ¿qué? Ya, Piero. Qué gusto, Piero, de poderme comunicar contigo. ¿Sí? Por favor, jóvenes, les voy diciendo desde ahora, por favor, estudien. ¿Sí? No va a estar con problemas después eso del examen de lepro, que ahorita hay como 15 solicitudes de muchachos que quieren que les tomen un cuarto examen, y eso no puede ser. Por más que duela, se tiene que decir, no vas, no se puede, no puede ser. No puede ser 4 veces tomar un examen, no. ¿No? Y cuando lleguen al lepro de esto, les van a tomar examen, jóvenes. Un segundo para recapacitar. ¿Sí? Cuando uno estudia medicina no significa que lo que estudio ya no me sirve. Al contrario, si estoy construyendo el edificio de ser médico, y todos los conocimientos tienen que estar vigentes porque en un momento los voy a tener que utilizar. Por favor, jóvenes, ¿sí? Y desde la siguiente semana sí voy a ser exigente, voy a calificar. ¿Qué sucede? A veces cuando se califica el alumno, ¿no? En mi caso, sucede, tiene 5 en intervenciones, pero doctor, usted nunca me ha llamado. Sí, nunca te he llamado, es correcto. Pero cuando mandaba la pregunta suelta y nadie me contestaba, he llamado a todos. He llamado a todos. No he llamado a B, C, D, es correcto, no he llamado así. Pero dije, respuesta a esta pregunta, nadie. Entonces significa que los 15 o 20 o 10 alumnos, toditos tienen 0. Así que cuando hay una pregunta, por favor, estoy llamando a todos. La presión pleural, dice, va a volver a sus valores normales. Ahí está. Ha regresado a sus valores. No ha regresado a 0. Ha regresado a -2. Por eso la presión intrapleural, tanto en inspiración como en expiración, es negativa, haciéndose más negativa durante la inspiración. ¿Sí? Vuelve a los valores atmosféricos del reposo ventilatorio. Se genera una presión positiva, ahí está la flechita, se genera una presión positiva en el alveolo por la compresión del gas y por la liberación de energía elástica. ¿Sí? El tejido elástico está regresando a sus posiciones normales, empieza a comprimir a nivel del alveolo, crea una presión positiva. ¿Sí? ¿Positiva en qué? En relación a la presión que existe en la boca o en la presión atmosférica. ¿Y eso a qué va a llevar? A que el gas se empiece a eliminar. ¿Sí?
Ya. El trazado del volumen, dice, corresponde a una repetición del ciclo. Lo que han dado es un ciclo y eso se va a repetir 14 veces por minuto o 12 o 15 veces por minuto, ¿sí? Porque cada inspiración con cada expiración es un ciclo ventilatorio, así como un ciclo cardíaco es una sístole con una diástole, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí quiero decir, tanto en la descripción dice, tanto en la descripción del ciclo como en el espirograma falta el valor del volumen residual. El volumen residual no lo voy a poder medir directamente, porque ese no se puede expirar, ¿sí? Se puede medir indirectamente, sí. Es un volumen, ¿qué cosa es volumen residual? Es un volumen que no puede ser enviado hacia el exterior y va a permanecer en el pulmón, por más esfuerzo que tú le pongas para quererlo eliminar. La aplicación de un volumen inicial cero, tanto en el ciclo descrito como se verá en el espirograma, ¿quién le puedo comentar? Empezamos de un volumen cero, ¿sí? Ahí en la espirometría. No es que esté en cero, no estamos empezando de cero porque esté en cero en la espirometría, sino que estamos asumiendo que estamos partiendo de cero, porque recordemos, tenemos un volumen residual y un volumen de reserva expiratoria. O sea, cuando hablamos de cero en la espirometría, no estoy diciendo de que estamos partiendo de un cero, ¿sí? Por eso habla de este cero relativo. El trazado del espirograma se realiza en una maniobra voluntaria de la persona, ¿sí? Ya. Seguimos. Vamos al espirómetro, ese equipo que mide, ¿sí? La parte, ¿cómo es? Es una campana, ¿sí? El espirómetro está construido por un recipiente doble, ¿sí? Ahí está un recipiente doble, que tiene un cierre por agua, aquí está agua, ¿sí? Para colocar una campana, ahí está la campana, que además que se mueve libremente, ¿sí? Está aislada del exterior. Existe un tubo conectado con el paciente a través del cual va a inspirar y expirar. Entonces, se supone que cuando tú inspiras, la campana va a bajar y cuando tú expiras, la campana va a subir. Y esto está conectado a... Aquí creo que sigue comentando esto. Entonces, ahí está. ¿Sí? El paciente está conectado aquí. Entonces, los movimientos de la campana, existe un tubo que conecta al paciente, a través del cual inspira y expira. Los movimientos de esta campana de ascenso y descenso se registran. ¿Sí? Se registran en un papel. Entonces aquí en ese papel, el de subidas y bajadas, porque todo es subiendo y bajando, eso lleva a que haya curvas de ascenso y de descenso, y ahí se va describiendo la inspiración y la expiración. La inspiración también dice, se muestra en reposo, lógico. Ahí está, ¿sí? Inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración y expiración, ¿sí? Entonces esto es lo que nos va a permitir medir volúmenes y capacidades. Dice el espirograma o la espirometría, aquí está una curva, ¿sí? Ahí está. Vamos a escribir cada una de ellas. El espirograma, o sea, ese trazado que hemos visto anteriormente, ¿sí? Se va a graficar y se inicia con una ventilación en reposo. Ahí está ventilando en reposo, ¿sí? Graficando la inspiración hacia arriba y la expiración hacia abajo, ¿sí? Este es el volumen corriente. Es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿sí? Es el volumen corriente o volumen tidal que va de la letra B a la letra C, correcto. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la inspiración. Cuando se le indica a la persona hacer una inspiración profunda, aquí hemos llegado, ¿sí? Le dices, ¿sabe qué? Ahora es una inspiración profunda. Ya. Entonces, cuando se le indica a la persona hacer una inspiración profunda, estoy aquí. Porque así, ¿y de dónde empieza la inspiración profunda? ¿De acá abajo? No, de aquí. ¿Sí? Se explora el volumen de reserva inspiratoria. Esto. Volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Que está entre las letras A y B. Correcto. ¿Sí? Un segundo, jóvenes. Seguimos, jóvenes. ¿Sí? Entonces, aquí está la inspiración profunda. ¿Qué se denomina eso? Volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Fíjense, estoy partiendo de aquí. No estoy partiendo desde acá abajo, porque el de acá abajo es el volumen tidal o volumen corriente. Estoy partiendo de aquí. ¿Sí? Cuando se le indica a la persona hacer una expiración profunda, ¿sí?
una expiración profunda, o sea, llegué aquí, expiré normalmente, ¿sí? Ahora le digo, ¿sabes qué? Bota más aire. No lo estoy partiendo de aquí, estoy partiendo de aquí, ¿sí? Entonces, empieza a exhalar todo el aire que puedas, ¿sí? Se le indica a la persona hacer una expiración profunda. ¿Qué cosa estás explorando ahí? El volumen de reserva expiratoria, que está entre las letras C y D. Ahí está, ¿sí? El volumen residual, el que está entre la letra D y E. Por más esfuerzo que yo hice en querer eliminar el aire, no lo voy a poder lograr. Ese es el que se va a quedar en los pulmones. Por eso hay un volumen residual. Residuo queda ahí, no lo voy a poder eliminar, ¿sí? Dice, el volumen residual no se elimina del pulmón y está entre las letras D y E. Dice, pueden darse valores porcentuales referidos a la capacidad vital que es la suma de los volúmenes descritos. Seguimos con los volúmenes pulmonares. Entonces, ahora entramos a capacidades. ¿Sí? Dice, los volúmenes pueden sumarse. Y cuando sumo volúmenes, estoy hablando de capacidades. ¿Qué cosa es la capacidad vital? Dice, está entre los puntos A y D. Esta es la capacidad vital. Es la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. En otras palabras, estoy diciendo, toma aire profundamente y exhálalo profundamente. Ahí estoy comprometiendo 3 volúmenes. ¿Sí? Pues se logra con movimientos máximos, tanto de inspiración como de expiración, es tu capacidad vital. La capacidad pulmonar total. Ahí está capacidad vital. Ahora me grafica capacidad pulmonar total. Viene a ser pues la suma de los 4 volúmenes. ¿Sí? Va desde el punto A hasta el punto E. Vendría a ser la suma de la capacidad vital más la suma del volumen residual. ¿Sí? ¿Está claro, no, jóvenes? ¿Sí? No. Jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. Seguimos. La capacidad residual funcionó. ¿Sí? Es la suma. Ahí está. Es la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Esa es la capacidad entre C y E. Es la suma del BR, capacidad, volumen de reserva expiratoria, o sea, esto, más que, ahí está. Esto es. ¿Y en qué se mide estos volúmenes? ¿En qué se mide? Pues volúmenes se mide en litros, puede ser en centímetros cúbicos. Ahora, cuando ha habido ese movimiento de aire, ha habido flujos pulmonares. Y esos flujos, fíjense en estos jóvenes. Cuando tú has empezado a hacer una expiración, se da en el tiempo. ¿Sí? Hay flujos, y hablo de flujos, estamos hablando de tiempo, de volúmenes y tiempos. ¿Sí? En los segundos, ¿cómo se va dando? ¿Sí? Entonces, la técnica propuesta por Tifenio en 1945 es el registro de una expiración. Aquí está la expiración. La capacidad vital forzada en un sistema de coordenadas tiempo-volumen. El valor del flujo de aire se calcula usando el volumen expirado. ¿Sí? El valor del flujo del aire se calcula usando el volumen de aire expirado. El volumen de aire, ahí está, la flecha que se está moviendo. ¿Sí? Y el intervalo de tiempo en que se elimina. Entonces, ¿qué está relacionando ahí? El valor del flujo de aire, ojo, se calcula usando el volumen expirado y los tiempos en los cuales se elimina. Si está relacionando ahí volúmenes con tiempo, ya estamos hablando entonces de litros por segundo. En el primer segundo, ¿cuánto has eliminado? ¿Sí? Se expresa como litro por segundo. También se utilizan los valores porcentuales o de fracción unitaria, o sea, relacionando el volumen expiratorio forzado versus la capacidad vital forzada. Al dividir el volumen eliminado en alguno de los tiempos señalados por el volumen máximo expirado, que es la capacidad vital, se obtiene un valor porcentual o su fracción unitaria. Volumen expiratorio forzado al primer segundo se usa como una medida funcional de la obstrucción de las vías aéreas. Lógico. Si te está diciendo elimina la mayor cantidad de aire en el primer segundo, si se está relacionando ya volumen expirado con tiempo.
Si estás eliminando menos volumen en el primer segundo, significa que tienes problemas obstructivos. Vuelvo a repetir esto. El volumen expirado en el primer segundo, aquí está. ¿Sí? Ya está determinado cuánto se expulsa en el primer segundo. Pero si esa cantidad es menor, me está diciendo, ¿sabes qué? Tienes problemas obstructivos porque no puedes eliminar la cantidad de aire que le corresponde a ese primer segundo. Dice, en la práctica médica se informa el volumen expiratorio en el primer segundo y en el tercer segundo para ver qué cosa, si el grado de obstrucción. Y en los pacientes asmáticos para ver si el tratamiento que tú le estás instalando está permitiendo liberarlo de qué, de ese problema obstructivo. Ahora, hemos hablado de volúmenes, capacidades y flujos. ¿Cuál es lo normal? ¿Sí? Dice, existen poblaciones que se asumimos que son normales, con autores que ofrecen ecuaciones de variada complejidad a fin de establecer valores de predicción y poder compararlo con los que estás obteniendo en esa persona. Han dicho, sí, hemoglobina, ¿cuánto es normal? 15. Ya estamos trabajando en función a ese número. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial? 120,80. Ya trabajamos y hacemos nuestros diagnósticos a base de esos números. Igual en respiratorio. ¿Sí? Aquí es muy importante tener en cuenta la altura de la persona y la edad del paciente. Dice, en el hombre y en la mujer, ¿cuánto es su capacidad vital? A base de esto puedes sacar sus números, en la cual tú consideras la altura y la edad, que es diferente para hombres y mujeres. Aquí en las constantes es diferente. La capacidad pulmonar total también la puedes medir con tu número de referencia. ¿Sí? Sigue considerando la altura y la edad. Estos son números constantes. Lo que va variando es la altura, lógico. Uno que mida 1,80 no va a tener la misma capacidad vital que uno que mide 1,40. ¿Sí? Y la edad, puede ser esa persona de 1,80, pero ya tiene también por 80 años. ¿Sí? La capacidad residual funcional de igual manera. Entonces, estos son valores que me permiten predecir cuánto debe tener esa persona. ¿Sí? Ahora hablamos de las resistencias pulmonares. El aire, dijimos, no fluye fácil por las vías aéreas, presenta resistencia. Cuando decimos fluido, recordamos, ¿sí? Diferencia de presiones, radio, viscosidad, longitud. ¿Sí? Dice, al realizar un trabajo ventilatorio, tú haces ingresar aire, lo mismo que haces al expirar. ¿Sí? Este trabajo está determinado no solo por el volumen, sino también por la resistencia que se opone a su movimiento. Hay resistencia de vías aéreas. Dice, la resistencia de vías aéreas o dinámica se realiza en su manera más simple por la ley de Poiseuille, la dominan ustedes a la perfección, y se considera la variable fundamental en este proceso el radio en su cuarta potencia. Fórmula ya conocida por nosotros que ya no merece comentario. La resistencia es directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversamente proporcional al volumen. ¿Sí? A mayor volumen tiene que haber menor resistencia. ¿Y la resistencia de qué depende? De otra constante. ¿Sí? Donde se haya incrementada esta resistencia en el asma, ¿sí? El radio ha disminuido, en la bronquitis, en el enfisema y en la obstrucción de vías aéreas mayores. Ahora viene la resistencia elástica, es la que ofrece el pulmón a su estiramiento. Está determinada por las características de elasticidad del intersticio pulmonar o del alveolo, por eso va variando cuando hay atelectasias o hay enfisemas. También depende de qué cosa, de la tensión superficial y la acción del surfactante, y de la interacción de la estructura elástica de todo el pulmón. La variación del volumen lograda se relaciona con la presión transpulmonar, y dijimos qué cosa es la presión transpulmonar, ¿sí? A flujo cero, y se calcula la adaptabilidad o complacencia pulmonar. Y el compliance, aquí está, a través de qué cálculo podemos hallar, ¿sí? A la diferencia de volúmenes con la diferencia de las presiones transpulmonares. La compliance es un término en inglés, en castellano es distensibilidad. ¿Sí? La complacencia o compliance disminuida, ha perdido elasticidad. ¿Sí?
dejarse distender con facilidad, indica una resistencia elástica aumentada, no se deja estirar. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando hay fibrosis pulmonar. Eso que escuchamos, falleció por fibrosis pulmonar. ¿Qué sucede? El paciente tiene que hacer un gran esfuerzo para hacer ingresar aire. ¿Por qué? Porque en la fibrosis pulmonar pues, se ha perdido el compliance. ¿Sí? No se deja distender con facilidad, no está complaciente ese pulmón con facilidad. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un mayor esfuerzo, porque hay una mayor resistencia en su vía aérea para introducir el aire hacia los alvéolos. Esta observación nos hace ahí para indicarnos de que en otra clase se tiene que tomar en cuenta esa relación. La resistencia dinámica. Recordamos la ley de Poisson. Un tubo de radio pequeño, como un bronquiolo, ofrece mayor resistencia dinámica que un tubo de radio mayor como la tráquea. O sea, ¿dónde está la mayor resistencia en el bronquiolo? ¿Por qué? Por su radio. Dice, si tú consideras a la tráquea como un tubo único, es un área pequeña en relación al área de los múltiples bronquiolos. Ojo, uno diría, ¿quién tiene mayor área? ¿La tráquea o los bronquiolos? ¿Sí? Entonces, por nuestra lógica, digamos, la tráquea pues tiene mayor diámetro, debe tener una mayor área. No, no es así, porque los bronquiolos son pues miles, son millones, por eso hacen una mayor área. Pues si se considera la tráquea como un tubo único, ocupa una área muy pequeña en relación al área que están ocupando los bronquiolos. ¿Sí? Por ello, la resistencia que ofrecen las vías aéreas mayores es grande en razón del área total pequeña que presenta. ¿Sí? Lo que pareciera que existe una contradicción con la ley de Poisson. ¿Quién es que tiene pues, más área? Que tienen los bronquiolos. Dice, cuando se tiene en cuenta el área total cubierta por los tubos de diferente tamaño, los bronquiolos ocupan un área total mayor y su resistencia es menor. Los bronquiolos, tienen que ser los bronquiolos con una mayor área, porque ahí ya se empieza a dar el intercambio de gases y esa es la misión que tiene el aparato respiratorio. Dice, cuando se tiene en cuenta el área total cubierta por los tubos de diferente tamaño, o sea, los de gran calibre o menor calibre, los bronquiolos ocupan un área total mayor y por lo tanto su resistencia es menor. Dice, hay tubos que tienen la musculatura lisa y pueden variar su resistencia. Ahí están los bronquiolos. Ahí está el problema del asma. Y ese músculo liso de estos bronquiolos está inervado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y no solamente este músculo liso sufre la acción simpática con broncodilatación y la parasimpática con broncoconstricción. También interviene la presión de oxígeno, la presión de CO2, el pH y otras sustancias, histamina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no se trata de una característica invariable, está variando constantemente. Entonces, la vía aérea no es un tubo rígido, es una estructura elástica, ¿sí? Porque está constituido por tejido elástico, ¿sí? Que modifica su calibre en función del volumen. Claro, en función del volumen, porque es elástico. Si tienes una mayor presión que te está ejerciendo, va a disminuir el diámetro. Y de la complacencia pulmonar. Esta fuerza suele llamarse retracción elástica pulmonar. Dice, la diferencia de presión a lo largo del tubo por donde está circulando el gas está determinada por la resistencia del tubo y por el flujo de gas de acuerdo a la ley de Poisson. El dibujito que recordamos, ¿eh? En cuáles existía mayor presión. ¿Eh? Un alveolo pequeño. Cuando el volumen pulmonar, cuando el volumen de un alveolo es pequeño, la diferencia de presión o la presión dinámica entre los grandes tubos es grande. Por la resistencia aumentada, la presión es grande, por lo tanto el gas tiende a ir hacia el exterior. Al contrario, cuando aumenta el volumen, como en este caso, la red elástica tracciona las paredes del tubo, ahí está,
la resistencia disminuye por aumento del radio y la caída de la presión, ¿sí? Es menor para un mismo flujo. ¿Qué me quiere decir al final de esto? Si estoy enfrentando un alveolo pequeño con un alveolo grande, el que se va a llenar es el alveolo de mayor volumen, ¿sí? Por la razón que estamos haciendo aquí. Era la ley de Laplace, me parece, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la resistencia de los tubos, cuando hablo de tubos, está hablando de bronquios, bronquiolos, ¿no es cierto? O de las vías aéreas, depende del volumen alcanzado, depende la resistencia, ¿sí? De los tubos o de las vías aéreas, depende del volumen alcanzado por la red o de la fuerza de retracción elástica del pulmón. Recuerdo haberle dejado como tarea una explicación por qué las vías aéreas superiores tienen un esqueleto. ¿Cuál es la razón de tener esqueleto? Resumo simplemente, si no tuvieran esqueleto y yo inspiro profundamente, llegaría a colapsar las vías respiratorias. Pero la presencia de ese esqueleto impide que se colapse. Dice, cuanto mayor sea la fuerza de retracción de la malla o del pulmón en un individuo, mayor será el radio del tubo. Lógico. Cuanto mayor sea la fuerza de retracción de la malla o del pulmón en una persona, mayor será el radio del tubo y menor la resistencia al desplazamiento del fluido. Por eso en la expiración ya el aire sale con mayor facilidad. Cuando estoy en la parte de la inspiración, ¿sí? Estoy presionando mis vías aéreas, un factor para que no ingrese aire más. Pero cuando empieza la exhalación, empieza a disminuir las fuerzas que ejerce el parénquima pulmonar, ¿sí? Hay menor presión y las vías aéreas, ¿sí? Su diámetro aumenta, por lo cual favorece la exhalación. Dice, si se trata de un volumen bajo, o con una fuerza de retracción pequeña en el pulmón, en el caso del enfisema, dice, hay una reducida distensión del tubo, una mayor resistencia y el flujo va a ser menor. Eso es lo que sucede en el enfisema. Dice, si se trata de un volumen bajo o con una fuerza de retracción pequeña, en el caso del enfisema, se reduce la distensión del tubo. Perdió por elasticidad, señores, ¿eh? No regresa a sus posiciones normales. Hay una reducida distensión del tubo, por lo tanto va a haber una mayor resistencia y el flujo del aire va a ser menor. A un aumento de volumen pulmonar alto, o con una fuerza mayor de retracción, en el pulmón, en el caso de la fibrosis, el radio del tubo distensible aumenta. El radio del tubo aumenta. Consecuentemente, disminuye la resistencia y el flujo va a ser mayor. Anteriormente se desarrolló, dice que producen modificación de volúmenes pulmonares y las resistencias. Aquí que puedo comentar. Dice, es importante considerar que hay un control permanente, tanto de la circulación como de la ventilación en el pulmón, claro. Dice, hay una acción permanente sobre las vías aéreas y sobre la circulación sanguínea. Eso es innegable. Pues es importante tener en cuenta que hay un control permanente, día y noche, tanto de la circulación pulmonar como de la ventilación. Y este cambio permanente va a modificar los flujos de sangre y de gas, ¿sí? Llegando en el caso ideal a compensar las alteraciones que se presentan. ¿Para qué? Para mantener pues, las concentraciones adecuadas de oxígeno, CO2 e hidrogeniones. Aquí están constrictores y vasodilatadores actuando sobre quiénes, ¿sí? Sobre las vías aéreas y sobre los vasos sanguíneos. Aquí. Dice, en un sistema complejo de regulación del calibre de las vías aéreas, ¿sí? Simpático, parasimpático, oxígeno, pH, ¿sí? Según las cargas de trabajo ventilatorio necesario para cada actividad o ante las alteraciones que se puedan presentar, ¿sí? Aquí me está haciendo simplemente mención a que pueden actuar aquí sustancias vasoactivas, vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Hay sustancias
vasoconstrictoras, ¿sí? Aquí, adrenalina, noradrenalina, presiones de oxígeno, presiones de CO2, concentración de hidrogeniones. A nivel vascular, ¿sí? Igual, adrenalina, ¿sí? Catecolaminas. Volumen en la expiración forzada. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué cosa es primero? Volumen expiratorio, volumen en la expiración. Aquí está, el volumen que tú vas a exhalar en una expiración forzada. Ahí está. ¿Dónde? En el primer segundo. Ahí está el primer segundo. Dice, volumen expirado en el primer segundo, que es el BEF, se usa como medida funcional para verificar el aumento de la resistencia de las vías aéreas. Es lógico, si yo te digo, te lleno la boca, ¿sí?, de aire y te digo, ahora exhala, y si te hago exhalar por una cañita, ¿sí?, de tomar gaseosa, va a ser dificultoso, ¿no es cierto? Vas a exhalar un volumen pequeño. Pero si fuera una manguera de 2-3 centímetros, con mucha facilidad vas a poder exhalar. Eso es lo que te está diciendo. El volumen expirado en el primer segundo, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, estamos aquí, ¿sí?, se usa como medida funcional para identificar el aumento de la resistencia de la vía aérea. Dice, el valor de este flujo de aire se calcula usando el volumen expirado, ahí está volumen expirado, y el tiempo, ahí está, pues los tiempos, ¿sí?, que se elimina, se expresa como litros por segundo. ¿Cuántos litros has expulsado de aire en el primer segundo de tu expiración forzada? Se expresa en litros por segundo, ¿sí? También puede utilizarse en valores porcentuales. En la práctica dice, se mide el volumen expirado en el primer segundo, volumen expirado en el primer segundo y en el tercer segundo. Volumen expiratorio forzado en el tercer segundo. ¿Qué pasaría en la obstrucción? ¿Cuáles son los problemas obstructivos? Ya dijimos, hay problemas obstructivos y problemas restrictivos. Fíjate, ¿eh? Pacientes que tienen, ya no está aquí, está aquí. Pacientes que tienen asma, enfisema, bronquitis, presentan una reducción permanente o variable del calibre de las vías aéreas, ¿sí? Entonces, su volumen respiratorio forzado al primer segundo va a ser pequeño. En el primer segundo, su volumen va a ser muy pequeño, ¿sí? Como consecuencia de su patología, tienen capacidad, lo que está entre los puntos A y D, ¿sí?, disminuida. El volumen residual, aumentado. Ahí está, fíjense, volumen residual aumentado. ¿Sí? Vuelvo a repetir, como consecuencia de su patología. ¿Cuál es su patología? La reducción del calibre de sus vías aéreas. ¿Qué cosa va a presentar este paciente? ¿Sí? Fíjense, como consecuencia de esa obstrucción de las vías aéreas que están en el enfisema, en el asma y en la bronquitis, ¿qué voy a encontrar? Una capacidad vital disminuida, o sea, entre los puntos A y D, disminuida. El volumen residual entre los puntos D y E, aumentado. Por eso los asmáticos tienen un tórax aumentado de volumen, ¿sí? Parece que fueran pesistas. ¿Por qué? Porque tienen un volumen residual que va quedando, va quedando, va quedando. Su capacidad residual funcional entre los puntos C y E, ¿sí?, aumentada. Claro, porque a base de qué? De este volumen, ¿sí? La capacidad pulmonar total entre los puntos A y E, aumentada. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en un paciente en una espirometría que tiene una patología obstructiva. ¿Y cuáles son las obstructivas? Estas que están mencionadas aquí. Esto varía, va a variar, estos valores patológicos van a variar de acuerdo a la gravedad. La prueba en expiración forzada ha sido diseñada para determinar la disminución del flujo producida por patología obstructiva. Doctor, una consulta. Sí, Doctor, si es una patología obstructiva, ¿por qué la inspiración es casi parecida como es normal? ahí viene la respuesta, porque hay problemas en la inspiración, pero no son tan manifiestos porque la inspiración es un proceso activo. Ah, ya, gracias. En la práctica se mide la disminución de volumen en el primer segundo y en el tercer segundo. Este último indica atrapamiento aéreo en el pulmón. Pues el asmático tiene más problemas expiratorios en el obstructivo. Los problemas son más expiratorios que inspiratorios. En la patología restrictiva, ¿qué cosa vamos a encontrar? ¿Sí?
hay menos parénquima pulmonar. ¿Sí? Dice, hay pacientes que tienen disminución de la compliance, o sea, ha disminuido la elasticidad del pulmón, o hay un aumento en la resistencia elástica. ¿Cuándo se da eso? En la neumonía, en la fibrosis, en la telectasia, en la cifoescoliosis. Dice, presentan una tracción aumentada de la red elástica pulmonar. ¿Sí? Ojo, todas estas patologías llevan a que la tracción aumentada de la red elástica pulmonar, lo que va a producir una disminución del tamaño de la caja torácica y de los volúmenes pulmonares. También, ¿qué va a haber aquí? Aumento del calibre de las vías aéreas y del flujo, tanto en la inspiración como en la expiración. O sea, estos señores, sus vías aéreas están muy permeables. Están muy permeables en estos pacientes. Como consecuencia de su patología restrictiva, ¿qué tiene que estar disminuida? Pues su capacidad vital. Entonces, como consecuencia de su patología, tienen su capacidad vital, entre los puntos A y D, disminuida. Volumen residual, entre D y E, disminuido. La capacidad funcional respiratoria entre los puntos C y E, disminuida. La capacidad pulmonar total, disminuida. Y como no tienen problemas en las vías aéreas, ¿sí? Su volumen expiratorio forzado en el primer segundo está aumentado. Entonces queda bien clarita lo que vamos a encontrar en problemas obstructivos y en problemas restrictivos. Un minuto, señores, de relajo para entrar a otro subtema de esto. Un minuto, jóvenes. Comentario. El día de ayer les mandé, me parece, 4 artículos para las prácticas. ¿Sí? Los 3 primeros son para la práctica de este miércoles, jueves, según el grupo que estén, y el otro es para la insuficiencia respiratoria para la siguiente semana. Seguimos. Esto no lo vamos a hacer tan explícito. Este lo vamos a pasar. No es de uso frecuente en nosotros. Al nivel que llevamos no es tan frecuente. ¿Sí? Vamos a pasar a otro.
No le quiero complicar la vida con esto. Porque es importante, pero no es de utilidad inmediata. Este sí. En este sí, señor. Ahí en la literatura que les he mandado es espirometría activa, pasiva y flujo curva. La curva es de flujo con volumen. Eso del neumotacómetro, si está incluido en su literatura, también la pasan, no lo vamos a tomar en cuenta. Es útil, es importante, pero en el momento que estamos no nos interesa. ¿Sí? Dice curva, ahí está. ¿Qué cosa estoy midiendo? Pues curvas hay aquí, ¿no es cierto? ¿Curvas de qué cosa? De flujos y de volúmenes. Pues se denomina curva, flujo, volumen. Es un aparatito que hay en las casas para medir, en los consultorios, eso. Y el espirómetro es distinto, ¿sí? El espirómetro es esa campana, es el símil de campana que les demostré en el dibujo, ¿sí? Entonces van a entrar y van a ver que son más complicados, se utilizan en unidades de investigación. Ahí tienes que tener en cuenta la presión, la temperatura, por eso voy a preguntar en la práctica qué significa ATPS y BTPS, porque hay que ver en qué condiciones de temperatura y de humedad estás haciendo esos exámenes, porque ustedes saben que las presiones de los gases van variando con la temperatura y la humedad, ¿sí? Y eso hay que tomar en cuenta. Vamos, y esta curva flujo-volumen está en los consultorios particulares, en los hospitales, ¿sí? Un médico lo puede tener en su consulta, es tamaño de un celular, son los equipos modernos, ¿sí? Más grande es la boquilla con la que utilizan que el mismo aparato en sí. Entonces seguimos. ¿Se usa qué cosa? Esta curva flujo-volumen. Se usa una maniobra máxima. Se le dice al paciente, llena tus pulmones totalmente de aire y elimina todo el aire que puedas en el menor tiempo posible. Por eso dice, se usa una maniobra de máxima inspiración acompañada de una maniobra de la máxima expiración. Y esa acción de máximas inspiraciones y expiraciones, dice, se registra en forma gráfica, ¿sí? Y esa forma gráfica, ¿qué te está relacionando? Flujos con volúmenes. Flujos en el momento de la expiración, de la línea hacia arriba la expiración y de la línea hacia abajo de la inspiración, jóvenes. Dice, en el eje de las abscisas se presentan volúmenes. ¿Y los volúmenes cuáles son sus unidades de medida? Litros, bueno, ¿cierto, jóvenes? Dice, en el eje de las abscisas se presenta el volumen pulmonar. Ahí está el volumen pulmonar. De 0 a 5 litros. ¿Que corresponde a qué cosa? A la capacidad vital. Ya no repito qué cosa es capacidad vital, ¿no? Entonces me está diciendo de aquí a aquí, ahí está tu capacidad vital. El valor 0, cuando estamos aquí, no significa que el paciente tenga 0, no, señores. ¿Sí? El valor 0 indica que la persona está en el final de una inspiración y de una inspiración forzada. ¿Sí? Entonces el valor 0 indica que la persona está aquí, cuando estamos aquí, indica que la persona está en el fin de la inspiración, sin haber comenzado aún la eliminación del gas dentro del pulmón. Entonces, aquí estás al 100% de tu capacidad vital en tu pulmón. Aquí está el 100% de tu capacidad vital. El valor 5 que está aquí indica que la persona está al final de la expiración. El valor 5 aquí, ¿sí? Empecé el 0, me explicó aquí, y el 5 me está explicando aquí. Indica que la persona está en el final de la expiración, con eliminación máxima del gas que tiene en el pulmón. Está en el 0% de su capacidad vital dentro del pulmón. Entonces, la capacidad vital forzada permite diagnósticos diferenciales en cuanto a la afección de la vía aérea, al evidenciar patologías obstructivas, que también puede usarse en patologías restrictivas. Entonces, así como el anterior me servía para ver patologías obstructivas y restrictivas, pero muy complicado el equipo ese, pero es más exacto, es muy exacto, se utiliza en centros de investigación, ¿sí? En centros que requieren, por ejemplo, para los aviadores es vital valorar su capacidad residual funcional, ahí tienen en los hospitales casi no tienen, ¿sí? Salvo que sea un hospital muy especializado en neumología. Pero sí es obligatorio tener estos espirómetros. El médico lo lleva incluso en el bolsillo, ¿sí?
me permite igual hacer, si me dicen, ¿y cuál es mejor? El primero. El primero me da mucha mayor información, mucha mayor información. Pero esto es útil para lo que lo necesito, no significa que sea de especial uso, es muy importante. Aquí vamos explicando parte por parte, ¿sí? Al igual que en el espirograma se puede identificar. ¿Qué cosa puede identificar aquí? El volumen corriente. Ahí está, el volumen corriente entre los puntos A y B. El volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva inspiratoria. La capacidad vital. Dice, ni en el espirograma ni en la curva flujo-volumen se puede conocer el volumen residual. ¿Sí? Polo, ¿qué cosa es el volumen residual? Doctor, el volumen residual es el volumen de aire, de aire que tenemos que no se puede expulsar. Ya. ¿Y cómo se puede medir? No se puede medir. No se puede medir, doctor. No lo podemos medir, solamente podemos calcularlo bueno, estimarlo nada más, ¿no? No, si tú dices no se puede medir, le falta la otra parte. No se puede medir con estos equipos, ¿sí? Pero sí hay otras formas de medirlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con la dilución de gases puedes medir. Seguimos. Dice, ni en el espirograma, ni en la curva de flujo-volumen, es que a veces nos meten en la cabeza que se llama espirómetro. No sé si el nombre, el equipito con el que saco esto, dicen espirómetro. No es, me parece que es inadecuado el nombre, ¿sí? El espirómetro es el que hemos visto anteriormente. Y ustedes van a entrar a internet, ven el espirómetro y van a ver una campana, es un aparataje grande. No tan grande, pero mucho más complicado, ¿sí? O sea, ni en el espirograma ni en esta curva flujo-volumen voy a poder medir el volumen residual. Y como dijo Polo, el volumen residual es la cantidad de aire que queda en mis pulmones, pese a que quiero yo exhalar, botar todo y no lo puedo. A ver, ¿hay tiempo? No hay tiempo. No quiere ganar el tiempo, ¿sí? Eso tiene su razón de ser. Porque si yo expirara y botara todo el aire, significa que durante mi tiempo de expiración que se han colapsado mis alvéolos, ¿cómo se va a oxigenar mi sangre? No se podría oxigenar. Esa sangre que estaría pasando del lado derecho hacia el lado izquierdo durante la expiración, cuando han colapsado mis pulmones, significaría que sería sangre venosa, que no se ha arterializado. Y la hematosis se da tanto en la inspiración como en la expiración. Ahí seguimos la curvita. El valor máximo de 5 litros de capacidad vital del individuo es que corresponde a la eliminación. El valor máximo de 5 litros, aquí 5 litros, es el que corresponde a la eliminación de ese volumen del pulmón al final de una expiración. Aquí estoy partiendo de una inspiración forzada, joven. Y aquí estoy llegando a una expiración forzada. ¿Sí? Dice, ya se mencionó que este punto es el cero de la capacidad vital como volumen intrapulmonar. Ojo, no estoy diciendo que estoy partiendo de cero en el pulmón. Estoy partiendo ahí de 5. He tomado la máxima cantidad de aire. Dice, hay que evitar un factor de confusión que puede hablar de cero cuando se refiere de lo que él advertí, que no debemos confundirnos con ese. No estoy pensando que cero de aire tengo en mis pulmones. No, señor, estoy partiendo de una inspiración máxima. Ahora, los valores, aquí partiste de aquí, te dicen, ahora joven, bota todo el aire que tú tengas en tus pulmones a la máxima velocidad y cuando llegues aquí, cuando has expirado y botado todo tu aire que va a dibujarse esta gráfica, sale ahí en la pantallita, empiezas a tomar inmediatamente la máxima cantidad de aire, entonces empiezas a llenar nuevamente tus pulmones. Esto es inspiración. Entonces esta curva va hacia allá en expiración máxima y esto va aquí en inspiración máxima. Entonces aquí se ha dado un ciclo ventilatorio. Y aquí voy a encontrar números. Valores intermedios, que son estos, ¿sí? Indican el volumen contenido en el pulmón. 100, 50, 25 de la capacidad vital y de los flujos correspondientes, ¿sí? Estos valores se convierten en 0, 50 y 75 si se considera el volumen eliminado del pulmón.
Ya dijimos, abscisas y anteriormente se ha descrito los diferentes volúmenes pulmonares graficando en abscisas. La ordenada, ¿qué cosas son? Son los flujos expiratorios. Se presentan los flujos expiratorios máximos, los que tienen un valor que depende del volumen pulmonar y del calibre de las vías aéreas. Imagínate si yo te digo, a ver, simplificando la cosa, te lo van a hacer más perfectamente el día miércoles o jueves. Aquí tienes la máxima capacidad de aire que es donde te digo, bota todo el aire que puedes a la mayor velocidad. ¿Sí? Si tuvieras una obstrucción de las vías aéreas, no vas a tener esta curva así. Vas a tener una curva así, porque tienes dificultad para eliminar. ¿Sí? Entonces, en ordenada se presentan el flujo expiratorio con signo positivo de 0 a 12, dicho por en la parte superior del gráfico. Se presentan los flujos expiratorios máximos, lo que tienen esos flujos, ¿de qué dependen? Del volumen pulmonar y del calibre de tus vías aéreas. Lógico, si has tomado poco volumen, tu flujo va a ser poco. ¿Sí? Pues se representan los flujos expiratorios máximos, recuerda que es expiración, ¿sí? Los que tienen un valor. ¿Estos valores de qué dependen? Del volumen del cual tú hayas partido, ¿sí? Uno, y del calibre de tus vías aéreas, porque tú puedes tener un buen volumen pulmonar, ¿de acuerdo? Pero tienes problema en el calibre de tus vías aéreas, ¿sí? O puede ser al revés, tus vías aéreas son perfectas, pero tu volumen pulmonar es bajo. Entonces ahí viene la diferenciación entre problemas obstructivos y restrictivos, por la forma de esta curva que se va a dibujar. El flujo inspiratorio se presenta con signo negativo, ya estoy por aquí. El flujo inspiratorio se presenta con signo negativo, de 0 a 6 litros por segundo, en la parte inferior del gráfico. Se alcanzan rápidamente los flujos máximos y se mantienen altos hasta el ingreso de la mayor parte del gas en el pulmón. Dice que generalmente empleamos los flujos expiratorios ya que cumplen la condición de alcanzar un valor máximo fijo a cada volumen pulmonar. Aquí, flujo expiratorio pico. Si al ser completada aquí estás, has completado una inspiración máxima, y le indicas a la persona la realización de una expiración forzada, nos encontramos frente a un pico expiratorio de flujo expiratorio pico. Este valor es importante, ¿sí? ¿Cuánto de flujo has tenido? ¿Sí? Cuando llegó el máximo, pues flujo expiratorio pico en el pico. ¿Cuánto ha sido el flujo? Pico en la expiración. Su valor, dice, o sea, este valor depende de la suma de fenómenos entre los cuales se puede mencionar tu fuerza muscular. ¿Cuánto de punche tienes pues para exhalar? ¿Sí? La retracción elástica del pulmón, el calibre de las vías aéreas, sus valores disminuidos con respecto a los de la predicción. O sea, hay tablas que te dicen, tú cuántos años tienes, cuánto pesas, este debe ser tu valor. Ese debe ser tu valor. ¿Se acuerdan cuando hace poco le mostré que tenía que poner edad y talla? ¿Sí? Ese es el valor ideal. Y ese valor ideal encuentro por decir que me invento el número 50 y yo tengo 30, estás bajo. ¿Sí? Sus valores disminuidos con respecto a lo de la predicción indican procesos obstructivos, y ya no son esto, ¿sí? De las vías mayores, intra o extratorácicas de las vías y de las vías menores. Puede tratarse solamente de un esfuerzo respiratorio inadecuado, no captaste bien la información y empezaste a soplar despacito. ¿Eh? Ahora, los flujos máximos a volúmenes respiratorios entre 50 y 25, aquí están, de volumen intrapulmonar, están fundamentalmente determinados por el calibre de las vías aéreas menores. ¿Eh? Vías aéreas mayores, vías aéreas menores. Los flujos máximos a volúmenes expiratorios, o sea, cuánto de flujo tienes aquí, cuánto de flujo, ¿qué te está indicando su anormalidad? ¿Sí? Te está indicando que tienes problemas en las vías aéreas menores. Entonces dice, sus valores disminuidos de en 25 y 50, ¿sí? Te está indicando, cuando están caídos esos valores, en respecto a los de la predicción, tú dijiste, este tiene que tener así, pero tiene así. ¿Sí? Entonces te vienen problemas, dice, este es un problema obstructivo, pero de vías menores. ¿Cuál es
Podría ser el asma, podría ser el enfisema, podría ser bronquitis. Tengo una consulta. Cuando estas gráficas están alteradas, ¿la gráfica de 25 y 50 son horizontales o verticales? No son más pequeñas, se aplanan. Ah, ya, más horizontal. Ah, ya, ya. Así debería ser el ideal, ¿sí? Una persona joven. Ahí está, ¿sí? Fíjate, de una persona anciana, cómo ha cambiado. ¿Sí? Así debería ser su fe, ¿no es cierto? Pero aquí tiene problemas ya de vías respiratorias pequeñas y tiene problemas también de fuerza muscular. Y no solamente eso, tiene problemas de flujos, sus volúmenes son menores, ¿sí? Entonces, fíjate, esta curva se va a dar. El azul es el ideal, ¿sí? Un joven, pero ya no está joven, pues, no. Por la edad se va a empieza a complicar. Dice, los valores de predicción se obtienen midiendo los datos necesarios en poblaciones extensas y se calculan la correlación con variables que inciden. ¿Cuáles? Sexo, peso, edad, altura. Y estas son las ecuaciones con las cuales tú vas a encontrar el ideal. ¿Cuál es el ideal? Por ejemplo, dice, en adulto caucásico, mujer caucásica, mayor de 20 años, esto debes encontrar. Si tú le encuentras menos, ya te puedes imaginar que está patológico. Y si es varón, ¿sí? 10.2 litros por segundo. Esto es lo que debería exhalar, ¿sí? Si es mujer, debe exhalar 6.1 litros por segundo. Y si es varón, la curva es más alta, 10 litros por segundo. Si ambos tuvieran problemas obstructivos, no, pues no, va a ser menor, ¿sí? Esto creo que ya no va, jóvenes. Esto ahorita no vaya. Teoría más que demostraciones. No querían conversar la teoría, ¿no? Presión pulmonar, presión que existe en la cavidad pleural y en el alveolo. ¿Qué es importante hay por aquí? Ya no nos compliquemos por ahí. Ahí quedamos, jóvenes, ¿sí? Entonces, palabras finales. Los 3 artículos que he enviado, ¿sí? Sobre pruebas funcionales respiratorias, espero que para el día el día de la práctica, yo no voy a hablar, voy a preguntar nada más, ¿sí? Aclararé dudas, pero como una vez me dijeron mis profesores, ¿sí? Hazme preguntas sobre las dudas que has estudiado, las dudas que tengas después de haber estudiado. No me va a venir a preguntar, pues, doctor, ¿qué es volumen residual? Doctor, ¿qué es volumen corriente? Doctor, ¿qué es compliance? ¿Sí? Eso no se supone que ya lo tienen dominado ustedes, ¿sí? Como me dijeron cuando pasaba con ustedes, ¿sí? El profesor lo que me dijo y me quedó grabado para toda la vida. ¿Sabes qué? Después que yo he hecho la clase teórica, llegue a la práctica, se supone que tú ya dominas los conceptos. Y cuando vengas a hacer preguntas, hazme preguntas inteligentes. ¿Y cuáles son las preguntas inteligentes? Las preguntas de las dudas que tú tengas sobre lo que has estudiado. Esas preguntas te las voy a responder. Y si no te las puedo responder, las buscamos juntos. Pero no me vas a venir a preguntar definiciones, ¿eh? Porque se supone que ya tú lo sabes. Entonces, ese mismo pensamiento vamos a trabajar, jóvenes. Yo pregunto, ustedes responden. ¿Hay dudas de conocimiento? Vamos, aclaramos juntos, buscamos la respuesta. No la tengo, nos comprometemos a hacer en la siguiente clase. Listo, jóvenes, esperando lo mejor de ustedes. Creo que hemos terminado, ¿sí? Nos estamos encontrando la próxima semana. No hay prácticas esta semana. ¿En la idea de qué? De que vayan asimilando mejor el conocimiento, ¿sí? Listo, muchachos. Buenos días. Gracias. Buenos días, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Jóvenes, cuídense, jóvenes.